Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, comenzando desde el versículo 42. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, desde el versículo 42. Cuando lo hayan encontrado me dicen amén. 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 Amén, amén. Comienzo a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Amén. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Aleluya. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, inclinen sus rostros. Gracias, Padre. Bendito Dios y buen Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, le damos, Señor, por estar aquí reunidos. Amén. Lo que más deseamos ahora en este momento es escuchar de usted, Padre Amén, Santo. Señor. Es usted, Señor Jesucristo, hablándole a sus escogidos, Padre mío. Aleluya. No quiero que escuchen a un hombre, Padre, sino que escuchen de usted mismo, Señor Amén. Jesucristo. Por favor, Padre Santo, quite todo lo humano que hay dentro de mí. Y sea usted Amén. mismo, Padre Santo, Amén. revelándose a su pueblo. Amén, sí, Todo esto Padre. lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Aleluya. Padre, amén. Sí, Señor, aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Amén, sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. El título de este sermón se llama La resurrección de Jesucristo Amén. y el cuerpo glorificado. Amén. Gloria al nombre del Dios, Señor. aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Sabemos que Jesucristo nació conforme a las Escrituras. Así. Sabemos que Jesucristo vivió conforme a las Escrituras. Amén, Señor. Sabemos que Él murió conforme a las Escrituras Amén. y Él se levantó conforme a las Escrituras. Amén. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo fue netamente escritural. Amén. Amén. Él no podía quebrar la palabra porque Él era la palabra. Amén. Amén. Sí, Gloria a Padre, Dios. amén, sí, Señor. Jesucristo habló muchas veces acerca de su muerte y resurrección. Pero Él jamás les explicó a sus discípulos en qué cuerpo Él iba a resucitar. Es verdad, Padre, amén. Era un misterio el cual tenía que ser revelado en un tiempo, en una dispensación específica. Amén. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor, Amén. Amén. Jesucristo explicó, Jesucristo les reveló, dijo: pueden destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. Así es, Señor. Habló mucho de la resurrección. En Mateo Señor, 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Amén. así estará el Hijo del Hombre Aleluya. en el corazón de la tierra Amén. 3 días y 3 noches. Él dice que estuvo en el corazón de la tierra. ¿Por qué razón? Sí. Porque él estuvo batallando en el corazón de la tierra Amén. contra el diablo para quitarle las llaves de la muerte al diablo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y por esa razón, Pablo se burlaba de la muerte. ¿Muerte? ¿En dónde está tu aguijón? Amén, sí, Padre. Le hace una pregunta: ¿en dónde está muerte? ¿En dónde está tu aguijón? Se estaba burlando, ¿por qué? Porque la muerte ya no tenía aguijón. La Amén. muerte ya no tenía poder. Amén. Por eso Pablo se jactaba de que Jesucristo le venció. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Padre. Aleluya. Sí, Gloria. Señor, gloria a Dios. Oh, sí, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo resucitó, Él no le dio de comer a los 5,000. Oh, Señor, es verdad, Padre. Cuando Jesucristo resucitó, no se puso a dar un tremendo sermón como el sermón del monte. Es verdad, mi Dios, amén. Después de la resurrección de Jesucristo,
fue algo netamente en simplicidad y hacia los escogidos. Así es, Señor, amén. Jesucristo puede haberse presentado ante Caifás y decirle, mira aquí estoy, Así es, he Señor. resucitado. Pero no. Jesucristo puede haber ido a donde Herodes, mira, yo soy el verdadero rey. Así es. Pero no. Él lo dejó en simplicidad. Solo a los escogidos, solo los escogidos pueden ver la resurrección de Jesucristo. Oh, sí, Señor, amén, aleluya. Solamente a la minoría se presentó. Solamente a la minoría le presentó esa revelación de la Amén. resurrección. Sí, Señor. Y hoy en día nosotros somos una minoría. ¡Amén! Somos una minoría. Y la revelación de esta dispensación es solo para nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Padre, ¡Gloria al nombre del Señor! Oh, sí, Señor, grande eres. Bendito sea tu nombre, Padre. Y en la dispensación de la resurrección hubo un discípulo que se comportó como un incrédulo. Aleluya, Padre. Tomás se comportó como un incrédulo. Así es, Padre. ¿Por qué amén. razón? Porque Tomás se perdió de un culto. Amén. Oh, Jesucristo ya se había presentado a los discípulos y Tomás no estuvo ahí. Tomás no estuvo en ese culto. Así es. Eso quiere decir de que uno perdiéndose un culto, uno puede terminar siendo un incrédulo. Así es. Amén. oh, Padre. Por perderse un culto. Correcto. ¿Se dan cuenta lo necesario que es estar reunidos alabando el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Sí, Lo Señor. que estamos haciendo en este día es especial. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Gloria a Dios. amén. Aleluya. Sí, Padre. Oh. Entonces ahora los propios discípulos estuvieron sorprendidos al ver a Jesús resucitado. Oh, mi Dios. aleluya. Estaban sorprendidos. Pero la verdad es que no tendrían que por qué haber estado sorprendidos. ¿Por qué razón? Porque Jesús ya les había dicho que Él se levantaría. Así es, amén. Sí, Jesús Señor. le había dicho eso. ¿Por qué estaban sorprendidos? Aún había incredulidad en ellos. Así es, Señor, amén. Sí, Padre. Estaban sorprendidos a ver al Maestro. Amén. Sí, amén. ¿Qué sucedió? Faltaba aplicar fe a la palabra. Así es, Amén. Padre. Fe a la palabra. ¿Qué Amén. sucedió? Por 3 años y medio los discípulos estuvieron con el Maestro, pero a pesar de que ellos estuvieron conviviendo con el sí, esa es Mesías, la verdad, aún Padre. ellos no tenían el Espíritu Santo en el Amén. alma. Amén. Señor, Sí, amén. Señor. Gloria a Dios. La llenura del Espíritu Santo vino luego en Pentecostés. Amén. Sí, Padre. Gloria a Dios. Bendito sea. Aleluya. Amén. Oh, cuánta Amén. verdad tu Gloria a palabra, Dios. Padre. Amén. Pablo Amén. Pablo no pudo ver al Maestro resucitado. En carne y hueso no pudo verlo. Pero Pablo tuvo una experiencia personal con el pilar de fuego. Aleluya. Pablo tuvo una experiencia personal con el pilar de fuego. Y de ahí Pablo se le abrió el entendimiento. Ahí Pablo se le abrió la revelación. Y pudo decir, el Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¡Amén! Él pudo decir ¡Gloria a Dios! que Melquisedec era Jesucristo. Sí, Padre. Dios. Aleluya. Amén. Señor, Aleluya. amén. Melquisedec es el mismo Elohim. Y el profeta dice que Abraham tuvo compañerismo con Elohim. Amén. Y cuando Jesucristo, su teofanía, fue a golpear la puerta del paraíso, Abraham abrió la puerta y dijo, Sara, Él viene por nosotros. Amén. Melquisedec, el profeta dijo que vio al mismo hombre. Oh, Amén. aleluya, Gloria a Dios. Padre. Gloria a Dios. Sí, Aleluya. Señor. Aleluya, Padre. Oh, qué maravilloso, Señor. Amén. Entonces Pablo no estuvo con Jesucristo esos 3 años y medio. Pero cuando Pablo le llegó la revelación de ese pilar de fuego, Pablo se fue a un exilio. Y cuando regresó del exilio, ya sabía más que todos los discípulos juntos. Así es, Señor, amén. El primer ángel de las 7 edades de la iglesia, Pablo, tenía tal autoridad que Pablo llegó hasta reprender a Pedro. Amén. Así es, Señor, Amén. amén. Pablo reprendió a Pedro y Pedro era un hombre de autoridad.
Pedro era la máxima autoridad para los discípulos. Y Pablo reprendió a Pedro. Oh, mi Dios, aleluya. Pablo le dijo, tu comportamiento es de reprenderte, Pedro. Así es, Señor. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo tenía tal autoridad. Pablo tenía tal autoridad que dijo, si viene un ángel del cielo y dice algo contrario a lo que yo digo, Amén. sea anatema. Amén. La revelación y la autoridad de Pablo era tal que hasta ni siquiera William Branham pudo desacreditar lo que Pablo dijo. Así Aleluya. es, Señor, amén. Pablo dijo, yo he dado el fundamento como perito arquitecto. Amén. Amén. Sí, Señor. Señor, tremendo. Perito, o sea, el mayor de los expertos. Oh, Señor, Amén. aleluya. Pablo dijo, yo he dado el fundamento. Gloria a Dios. Y lo que dijo Pablo está en la Escritura. Y lo que está en la Escritura es nuestro absoluto. Amén. Amén. Sí, Gloria a Padre, Dios. amén. Amén. Y hay una excelente relación entre cómo Jesús se refería a la muerte y cómo Pablo se refería a la muerte. Así es, Señor. Amén. Porque Pablo y Jesús, ambos le dijeron a la muerte por su título correcto, según los escogidos. Porque cuando a Jesús se le presentó una niña que estaba muerta, Jesús dijo, tranquilos, ella solamente duerme. Así es, Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Y Pablo también habló de los que duermen. Así es, Así Señor. es, Señor, amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Por qué dormir? ¿Por qué están durmiendo? Porque si usted está durmiendo, eso quiere decir que usted puede ser despertado. Amén. Sí, Señor, Gloria a Dios. Amén. amén. Si usted está muerto, en realidad no hay nada más que hacer. Así es, Señor. Amén. Está todo perdido. Amén. Oh, mi Dios. Entonces el que muere en Cristo, él tan solo duerme. Así es, Así Señor. es, Él Señor. tan solo duerme. Y eso quiere decir que Él será despertado. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén. Aleluya, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. En el ministerio de Jesús, Él hizo tres resurrecciones en el ministerio de Jesús. Amén. No me refiero a la resurrección general, cuando Él clamó a gran voz, sino que en el ministerio de Jesús. Amén. Amén. Él hizo 3 resurrecciones. Y cuando uno muere, uno pasa por ciertos procesos. Así es, Señor. Pasa por el proceso de algor mortis. Algor mortis es cuando tu cuerpo se vuelve helado, se vuelve frío. Y uno muere y después el cuerpo toma la temperatura ambiente. Eso se llama algor mortis. Amén. Luego pasa uno por el proceso de livor mortis. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que ver con la circulación de la sangre. Así es, amén. La sangre ya no circula. Eso quiere decir que por gravedad, uno estando tieso, la sangre se va hacia abajo y empieza a salir unos pelotones púrpuras. Y los doctores pueden saber el día, la hora de que la persona murió. A través de eso, livor mortis. Rigor mortis es por el endurecimiento del cuerpo, porque el calcio se va a las células y los músculos se contraen. Amén. Entonces, después de la muerte, viene el algor mortis, livor mortis y rigor mortis. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué razón Jesucristo tuvo que hacer 3 resurrecciones? Porque para resucitar a la niña, Jesús la levantó, está despierta, la levantó, pero los fariseos dijeron, no me impresiona eso, eso puede suceder. Y los demás decían, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque de entre 72 horas el cuerpo aún se están muriendo las células y aún hay posibilidad de que se levante. Sí, amén. Oh, mi Dios. La niña cuando Jesús la levantó, esa niña aún tenía el cuerpo cálido. O sea que estaba pasando por el proceso de algor mortis. Así es, Señor. Amén. Sí, Señor. Poco a poco el cuerpo se estaba volviendo helado. Así es, Señor. Y Jesús la levantó. Y los fariseos dijo, eso no me sorprende. Luego, la segunda resurrección que hizo Jesús fue la de levantar
al niño de Naín. El que Así se es, encontraba en Señor. Naín, y ese niño estaba en el féretro. Así es, Señor, amén. Eso quiere decir que estaba pasando aún por el proceso de algor mortis. Así es, Señor. Su cuerpo se estaba poniendo helado. Estaban en el féretro recién. Amén. Así es, Señor, amén. Y luego Jesús los resucitó. Y todos los que vieron eso dijeron, oh, un gran profeta ha salido en nuestro medio. Pero los fariseos no creyeron, ¿no? Esa es una muerte clínica. Así es. Es una muerte clínica. Aleluya. Aún pasa por el proceso de algo mortis y quizás livor mortis, pero rigor mortis para nada. Eso quiere decir que yo también como fariseo podría levantar al niño. Entonces, Jesús sabía lo que ellos murmuraban. Así es, Señor. Entonces, luego sucedió algo diferente en la tercera resurrección. Amén. Señor. Jesús sabía lo que ellos murmuraban. Y cuando le dijeron a Jesús Aleluya. por Lázaro, Jesús dijo, espérate un momento. Así es, Señor, amén. Espera un momento. Amén. Y Jesús esperó a propósito. Amén. A propósito esperó para que el cuerpo de Lázaro se corrompiera. Gloria a Amén. Dios, Amén. Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, Padre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces cuando le tocó a Lázaro su oportunidad, Jesús le dijo a Marta que esa enfermedad no era para morir. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso quiere decir que los fariseos, por las dos resurrecciones anteriores, lo criticaron. Así es, Señor. Pero ahora Jesús se encargó de que la resurrección de Lázaro sea que nadie lo criticara. O sea que no tenían excusa de no creer a la resurrección de Lázaro. Así es, Oh, mi Señor, Dios, amén. Gloria al nombre del Amén, Señor. amén. Sí, mi Dios. Entonces Jesús esperó 2 días en donde estaba predicando. Y entre esos 2 días, Lázaro tumbado y empezó algor mortis a trabajar en él. Aleluya. Empezó livor mortis a trabajar en él. Y luego Jesús le dijo a los discípulos, es hora de ir a despertar a nuestro amigo Lázaro. Amén. Amén. Amén, Señor. Y los discípulos aún no entendían el lenguaje de la resurrección. Así es. Amén. Los discípulos dijeron, bueno maestro, si Lázaro duerme, entonces se recuperará, entonces no morirá. Ellos no entendían que Jesús ya les había dicho que Lázaro ya estaba muerto. Y luego dice la Biblia que ahí Jesús tuvo que hablarle claramente. Nuestro amigo Lázaro está muerto. Así es, Señor. Y ahora ahí entendieron, está muerto. Y Tomás dijo, mejor vayamos allá para morir con él. O sea, para llorar su muerte. Amén. Amén. Dios, bendito. Entonces Jesús esperó que algor mortis y livor mortis trabajara en Lázaro. Y luego en el camino, rigor mortis ya estaba con el cuerpo endurecido en Lázaro, ya estaba corrupto. Así es, Señor. Así es, Amén. Padre, amén. Gloria al nombre del Amén. Señor. Amén. Aleluya. Señor, amén. Sí, Señor. Entonces Jesús se presentó ante la tumba de Lázaro. Y Marta dijo, Señor, si tan solo tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, mi Dios, así es, Señor. Amén. 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 Sí, Porque Señor. ella tenía fe en el poder de Jesucristo. Ella tenía fe en el poder de Jesús. Amén. Ella dijo, si tú estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Jesús le dijo, tranquila, él se levantará. Y luego ella le responde, porque también ella tenía una revelación. Ella dijo, sí, Señor, yo sé que se levantará en la resurrección postrera. O sea que ella está hablando de una resurrección general. Así es, Señor. Amén. Pero Jesús le dijo, no, Lázaro se levantará hoy. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aleluya. ¡Gloria a Dios! Bendito sea, Padre, amén. ¡Gloria a Dios! Marta dijo, yo sé que se levantará en el día de la resurrección. Pero Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El día de la resurrección está enfrente de Marta. ¡Gloria a Dios!
con ojos proféticos la revelación futura. Marta miró hacia atrás y dijo, si tú hubieses estado aquí, o sea, le habló del pasado, si tú hubieses estado aquí, miró al pasado, mi hermano no habría muerto. Ojos de rana, al pasado. Así es, Señor. Oh, mi Dios, aleluya. Y Marta dijo, sí, en la resurrección mi hermano resucitará. O sea, estaba viendo ahí el futuro. Así es, Señor. Amén. Pero Marta no estaba viendo el presente. En el presente estaba el maestro. En el presente estaba el Mesías. En el presente estaba Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Mujer, vea el presente en este día. Jesucristo está en este medio en este día. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oh, gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Oh, sí, El profeta dijo, muchos se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en el pasado Así es, y Señor. dicen lo que Dios puede hacer en el futuro, pero olvidan de verlo. ¡Ven en el presente! ¡Estoy viendo en el presente en este día! ¡Estoy viéndolo en el presente en este día! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En este presente te puede dar el Espíritu Santo. En este presente te puede dar la sanidad. En este presente te puede dar la gloria. Oh, ¡Aleluya! sí, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito sea. Gloria al nombre del Señor. Oh, Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Amén, Señor. Gloria a Dios. Señor. Eso quiere decir que Lázaro, a pesar de muerto, él era un muerto en Cristo. Así es, Señor. Amén. Y los muertos en Cristo no mueren, él tan solo duerme. Amén. Y Jesús fue y dijo, Lázaro, levántate. Aleluya, Gloria a Dios. Padre. Y él obedeció, él fue despertado. La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Amén. Lázaro, aunque estaba muerto, escuchó la voz de su pastor. Aleluya, Padre. Aleluya, mi Dios santo. Señor, amén. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Hay algo imposible para Jesucristo? Nada, Padre. Nada es imposible. Señor. Gloria a Dios, por eso Aleluya. me encanta servirle a este Dios. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Gloria a Dios. Tú quizás puedas ver a un familiar muerto en delitos y pecados. Oh, Dios. Gloria a Dios. Pero si Jesucristo entra en tu vida, Amén. si el Espíritu Santo vivifica tu alma, la palabra de tu boca puede vivificar. Amén. Y puede levantar un muerto y que crea esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Aleluya. Oh, Gloria al nombre del glorioso Señor. Señor, amén. Entonces Pablo habló de un Dios del Antiguo Testamento, de un Dios en morfe, un Dios cambiando de forma, un Dios espíritu. Amén. Amén. Porque en San Juan dice que Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo, espíritu, es tipificado como el agua. O sea que el agua puede adoptar el recipiente que lo contiene. Sí, Así es, amén. Señor. Amén. Amén. Puede modificarse a la forma del recipiente. Amén. Entonces Pablo identificó a un Dios en morfe, a un Dios cambiando de forma, porque era un Dios espíritu. Amén. Señor, sí, amén. Entonces Pablo dijo, la roca que seguía al pueblo de Israel, y la roca era Cristo. Amén. Así es, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Oh, Señor. Pablo identificó a un Dios en morfe. Pablo se encontró con el pilar de fuego. Es Jesucristo, es Jesús. Ese es el mismo pilar de fuego que guiaba al pueblo de Israel junto a Moisés. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Pablo lo reconoció. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, Señor. amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén. Sí, Padre, gloria a Y lo ti. que enseñó Pablo en 1 Corintios 15, él lo tenía totalmente claro. Así es, Señor. Amén. Pablo no estaba hablando de algo que él no entendía. Así es, Señor. Amén. Porque en cambio Job hubo un momento en donde él dijo, yo hablaba lo que no entendía. Así es, amén. Amén. Pero Pablo lo que estaba hablando del cambio de cuerpo, él lo tenía totalmente claro. Así es, Señor. Pablo no estaba hablando de lo que no entendía, porque Pablo lo vio con sus propios ojos. Así Amén. es, Señor, amén. Así es, Señor. Amén. Pablo fue al tercer cielo.
Aleluya. Sí, mi Pablo Dios. fue al tercer cielo. Él dice, no sé si fue visión o realidad, pero yo lo viví. Así Sí, es, Señor. amén. Y él fue al tercer cielo. Y luego Pablo predicó, si este tabernáculo se deshiciere, ¡Aleluya! tenemos un edificio esperándonos. amén. Un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, mi Cristo, aleluya. Hubo un momento en donde el séptimo ángel le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el séptimo ángel, el hermano Abraham, pensó que luego de uno morir, uno se transformaba en una nubecita. Una nubecita que no tenía manos, que no tenía boca, solamente una nube, y él dijo que él iba a pasar. Y luego iba a venir el hermano Neville. Hola, hermano Neville, otra nubecita más. Y él decía al hermano Abraham, pero yo no quiero ser una nube. No quiero, eso me da miedo. Así es, Señor. Amén. Amén. Pero luego, el séptimo ángel tuvo la misma experiencia que tuvo el primer ángel. Oh, Señor. Aleluya. Amén. El séptimo ángel y el primer ángel de las 7 edades de la iglesia, ambos tuvieron la misma experiencia Así es, de Señor. ir al Amén. tercer cielo. Amén, sí, Señor. Y cuando el profeta tuvo esa experiencia, él dijo, no, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio esperándonos. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Jesús dijo, he ido a preparar moradas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oh, mi Cristo, aleluya. Y desde ese momento, el hermano Abraham no temió a la muerte más. Gloria a Dios. La revelación progresiva había hecho efecto en él. Amén. Oh, mi Dios, Así es, Y aleluya. luego el profeta pudo entender lo que Pablo ya sabía. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, mi Cristo. Por eso es que Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto. Señor, aleluya. Pablo dijo, yo he puesto la plomada. Amén. Amén. Y el séptimo ángel tenía que cuadrar la revelación con lo que dijo Pablo. Así es, Señor. Amén. Y luego lo que dijo, y el hermano Abraham cuando fue al tercer cielo, una voz le dijo, tú serás juzgado por todo lo que tú predicas. Y en un momento el hermano Abraham se sintió como, voy a ser juzgado. Pero luego él dijo, pero yo he predicado el mismo evangelio que Pablo predicó. Señor, amén. No hay nada que temer. Gloria a Dios. Amén, sí, Padre. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Oh, mi Cristo, grande eres, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Y entonces desde que el profeta tuvo esa experiencia empezó a hablar de la teofanía. Así es, Señor, amén. Y la teofanía es un cuerpo eterno que nos está esperando. Amén. Aleluya, gracias, Padre. Es un cuerpo eterno que está justo al lado de ti en este momento. Amén. Y el profeta llegó a predicar de que si usted, cuando la palabra fluye, si usted reconoce que la palabra es verdadera, usted ha escuchado de su teofanía. Amén. Gloria a Dios, de su teofanía, hablándole al oído. Gloria a Dios. Su teofanía, revelándote, yo te estoy esperando. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuál es la evidencia de que tenemos una teofanía? Cuando sale la palabra y te es revelada y tú dices, eso es alimento de águila. Yo soy águila. Yo tengo una teofanía. ¡Aleluya! Yo tengo una teofanía. ¿Usted cree que tiene una teofanía? Sí, Gloria a Dios. Señor. Entonces, Oh, mi Cristo. podríamos decirle con una sonrisa al Señor, gracias por preparar una morada. Muchas gracias, Señor, por la morada que me hiciste. ¡Ay, gracias, Señor! Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces la teofanía es un cuerpo celestial, un cuerpo eterno que nos está esperando. Amén. Gloria al nombre del Amén. Señor. Dios. Sí, Amén. Señor, amén. Y a mí me hicieron una pregunta una vez en las redes sociales y me dijeron,
¿quién le habló a Juan cuando él lloraba y dijo, tranquilo, el león de la tribu de Judá ha vencido? ¿Quién le habló a Juan? Y algunos dijeron, el hermano me dijo, algunos están predicando que fue Pablo, porque Pablo prácticamente lo sabía todo. Y yo le dije, tranquilo, no se apresure, porque hay muchas falsas doctrinas. Así Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es verdad, Gloria a Padre. Dios. Aleluya. ¿Qué sucede? Ahí están los 24 ancianos. Amén. Así Y es. Pablo es uno de los 7 ángeles de las 7 áreas de la iglesia. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Quién le dijo eso a Juan? Su propia teofanía. Gloria a Dios. Bendito sea Amén. tu Gloria a Dios. Juan, llegó el momento en que Juan escuchó de su propia teofanía. No llores, Juan, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando nosotros tenemos problemas, nos dice nuestra teofanía, recuerda que Jesucristo ha vencido. ¡Dios! Amén. ¡Aleluya! Eso sucede cuando escuchamos de nuestra teofanía, en nuestra eternidad que nos está hablando. Amén, Señor. Oh, Gloria a Dios. Señor. Amén. Y empezamos a recibir fortaleza. Así es, Amén. Señor. Amén. Porque muchas veces venimos con problemas, dificultades, atormentados, pero cuando sale la palabra, escuchamos de nuestra teofanía y una cierta confianza empieza a salir de nosotros. ¡Aleluya! ¿Por Sí, qué Señor, causa? amén, Porque tu amén. teofanía te está ¡Gloria a hablando. Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Padre. Amén, Señor. Oh, mi Cristo. Ahora. Aleluya. Jesucristo Gracias, tiene Señor. 3 venidas. Amén. Sí. Y esas 3 venidas son muy especiales porque en cada venida es algo que tiene netamente que ver con nosotros. Amén. Oh, mi Dios. ¿Por qué aleluya. razón? En su primera venida, Él vino a morir por ti y por mí. Amén, Amén. Señor. En su segunda venida, Él viene a buscar a ti y a mí. Amén. Así Y en es, su Señor. tercera venida, Él viene con nosotros. Amén. Así es, Señor. En las Amén. 3 venidas tenemos que ver con Jesucristo. Amén. Gloria al Así es, nombre del Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Hablemos de la primera venida. Sí, Señor. Jesús, ¿por qué tuvo que venir? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Él tuvo que nacer de una virgen? Así es, Señor. Porque Él tuvo el nacimiento sin sexo. Así es, es, Señor. Señor. O Amén. sea que lo que echó a perder Eva en el jardín del Edén, Jesús lo restauró cuando Él nació. Amén. Sí, Padre. Amén. Amén. Y de ahí se cumple la escritura que Dios profetizó en el Génesis que va a venir la simiente de la mujer. El diablo dijo, simiente de la mujer. ¿Cómo es posible? Si yo tuve que injertar mi simiente para que hubiese un hijo. La mujer no tiene simiente. Así es, Señor. La mujer no produce espermatozoides. Así es, Así Señor. es, Amén. Entonces la profecía que dio Dios en el Génesis confundió al diablo. Así es, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Dios Gloria a Dios. profetizó y dijo, vendrá a la tierra un hombre que tendrá sin ser tocado por la simiente de otro hombre. Así es, Señor. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. La Amén. simiente de la mujer. Amén. Gloria a Dios. Jesús no recibió la simiente de José. Así es, Señor. Así José es, no era Señor. su padre. Así es, Señor. Amén. El profeta dijo que en María tanto huevo y esperma fueron creados. Gloria a Y Dios. María fue la Señor. incubadora. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Sí, Padre. Entonces eso, que Jesucristo haya nacido sin el acto sexual, eso quiere decir de que Jesucristo nació correctamente la primera vez para que nosotros naciéramos correctamente la segunda vez. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque Amén. todos nosotros venimos a este mundo naciendo incorrectamente. Así es, David Señor. dijo, en pecado me concibió mi madre. Así es, Así Señor. Amén. Amén. Todos nosotros venimos al mundo naciendo incorrectamente, pero se nos es prometido un nuevo nacimiento. Amén. Sí, Padre. Gloria a Amén. Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces, Jesús nació de una virgen, luego cumplió su ministerio, luego Él murió para redimirnos y luego Él resucitó. Así es, Señor. Gloria a Dios. Sí, Amén. Padre. Y luego de amén. que Él resucitó, luego alrededor de 40 días, Él volvió a la gloria. Así es, Señor. Y Señor. luego Él envió el Espíritu Santo.
Amén. Y al enviar el Espíritu Santo, Él vivificó el alma de sus discípulos y los que estaban en el aposento alto. Amén. Sí, Señor, Vivificó amén. sus almas. Oh, Así es, maravillosa Señor. Gloria a Dios. Madre, gloria a Dios. Entonces, la primera venida del Señor Jesucristo era para corregir lo que había en tu alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Amén. Pero Así es, si Señor, tu alma amén. es vivificada, esa alma no peca. Amén. Amén. Sí, Señor, Gloria a amén. Dios. Aleluya. Entonces la primera venida de Jesucristo trata para arreglar tu situación del alma. Gloria a Dios. Y cuando Jesucristo vivifica tu alma, eternidad Amén. Gloria a dentro Dios. tuyo. Amén. Oh, mi Amén. Dios. Eternidad adentro tuyo. Amén. Lo mortal está por fuera. Amén. Lo inmortal está dentro. Amén. Oh, bendito sea. Porque Jesús Padre. lo hizo de esa manera para que los escogidos fueran unos misterios para el diablo. Oh, mi Dios, aleluya. Porque el diablo no puede ver tu alma. Así es, Señor, amén. El diablo no Dios. sabe quiénes son los escogidos, pero aún así tiene una intuición. Porque te ve en la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay muchos manufacturados. Así es, Así Señor, es, amén. Señor, amén. Amén. Sí, Señor. es Entonces el verdad. diablo no sabe quiénes son los escogidos, pero ataca y ataca a todos lados. Así es, Señor. Entonces, Jesucristo en su primera venida arregla lo que está adentro tuyo. Amén. Oh, Gloria a Dios. gloria. Jesucristo arregla lo que hay en tu alma. Bendito Padre. Gloria a Dios. Amén. Señor. Y cuando Jesucristo vivifica tu alma, tú tienes dominio de este pellejo. Aleluya. Gracias, Cuando Señor. Jesucristo vivifica tu alma, tú tienes dominio sobre este pellejo. Gloria a Dios. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque si la carne guía al alma, eso lleva al infierno. Pero si el alma guía al cuerpo, eso lleva al cielo. Amén. Gloria a Dios. Dios, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y yo he visto y he leído y he escuchado a muchas personas que dicen, oh, qué grandioso sería ser como Adán, moviendo los árboles, moviendo toda la orografía, la geografía del mundo. ¡Qué maravilloso! Hermano, ¿para qué quiere mover los árboles si no mueve su propio cuerpo a la iglesia? Así es, Señor, amén. Señor. ¿Por qué quiere mover los árboles si le cuesta adorar a Jesucristo? ¡Aleluya! Mejor mueva este cuerpo ¡Amén! para alabar a Jesucristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Oh, Señor. grande. Nosotros no tenemos el ministerio de mover los árboles, hay grandes genialidades. No. Simple, Dios en simplicidad. Mueva este cuerpo para alabar a Dios. Mueva este cuerpo para vivir la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, Gloria al nombre del grande Señor. eres tú, Señor, amén. Sí, Señor. Oh, mi Entonces Dios. Jesucristo en su primera venida, Él arregla lo que está adentro tuyo. Vivifica tu alma. Gloria a Dios, porque Él envía al Espíritu Santo. Y el Amén. Espíritu Santo es el que vivifica el alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El alma está vivificada, pero este cuerpo, esta carne, es un yugo desigual Así es, para el Señor. alma. Así es, Señor, amén. Es un yugo desigual porque el alma quiere ir aquel día hermoso al culto, pero el cuerpo se enferma. Así es, mi Dios. Amén. Sí, Señor. Señor, aleluya. O sea que el alma y el cuerpo son yugos desiguales. Así es, Señor, amén. 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 Gloria a Dios. Señor, amén. Y es por eso de que el alma tiene que vencer la piel, el cuerpo. Amén, mi Dios. Así Oh, Gloria a mi Dios. Dios, aleluya. Porque cuando tu alma es vivificada, el alma y el cuerpo son yugos desiguales. Así es, Señor. Pero ¿qué hace Jesucristo en su segunda venida? Él cambia este cuerpo. Él cambia esta carne. Él te entrega una teofanía. Y el alma y la teofanía se unen y forman un cuerpo glorificado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oh, gloria a tu nombre, Padre. En la segunda venida sonará la trompeta y esta piel
velo en la eternidad, que es el alma, y la eternidad, que es la teofanía. Esta carne impide que las dos eternidades se junten. Así es, Señor. Amén. Este cuerpo es un velo. Pero en esta segunda venida, tal cual como en la primera venida, el velo del templo fue rasgado. En esta segunda venida, esta carne es rasgada. Y el alma y la teofanía serán uno solo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El velo que impedía que la eternidad y la eternidad se juntasen, ese velo es rasgado. Con tu cuerpo glorificado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al nombre del Señor! Entonces, ahora tenemos un alma vivificada, pero aún estamos en esta carne, lo cual es corruptible. Pablo dijo que la carne es contraria al espíritu. Y si el espíritu vive en tu alma, esta carne es contraria a ese espíritu que vive en el alma. Pero la segunda venida, ¿qué hace? El alma que está por acá y luego este carne que está por acá. En la segunda venida esta alma y el cuerpo se unen al mismo nivel, equivalente. Así es, Señor. Amén. Ya no hay más yugos desiguales. Ya no hay más un yugo desigual, hay un yugo igual. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y ese es el momento en que esta carne corruptible se vuelve incorruptible. Amén. Sí, Gloria a Dios. Dios, aleluya, Padre. En la segunda venida, tu alma no cambia. Tu alma no cambia. ¿Por qué? Porque la segunda venida, cuando sea el rapto, tu alma ya está vivificada. Así es, Señor. Amén. Tu alma se mantiene. Amén. Lo único que cambia es este cuerpo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Eso es, el alma y la teofanía se juntan y forman un cuerpo glorificado. Así es, Señor. Aleluya. Un cuerpo con el cual Jesucristo se levantó. Sí, Señor. Amén. La misma clase de cuerpo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esa misma clase de cuerpo, tú y yo lo tendremos. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Un cuerpo joven, un cuerpo joven, jovial, que no se cansa, que no se enferma, que ya no le da hambre, que ya no le da sueño. ¿Sabían que cuando estemos en el reino ya no habrá noche? Amén. ¿Por qué no habrá noche? ¿Por qué? Porque no habrá necesidad de dormir. ¡Gloria a Dios! Porque está comprobado científicamente que uno tiene que dormir para la recuperación del cuerpo. Sí, es verdad. Pero con un cuerpo glorificado no tenemos que recuperar. ¡Gloria a Dios! ¡Ya estamos perfectos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Un cuerpo glorificado, un cuerpo joven. Gloria a Dios, el profeta dijo más o menos unos 18 años. Un cuerpo joven. Amén. ¿Qué sucederá? Cuando sea el rapto, saldrá Pablo y su gente jóvenes. Amén. Así es, Señor. Amén. Vendrá Irineo y los que creyeron en su predicación, jóvenes. Así es, Señor. Amén. Vendrá Martín y los que creyeron en el mensaje, ese tercer ángel de la iglesia, jóvenes. Aleluya. Así es, Señor. Vendrá Amén. Colombo y su gente, jóvenes. Amén. Vendrá Martín Lutero y su gente, jóvenes. Amén. Vendrá Wesley y su gente, jóvenes. Amén. Vendrá William Branham y su gente, jóvenes. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito Padre. Oh, sí, mi Dios. A esto se le llama la primera resurrección. Sí, Señor. Amén. Porque hay algunos que piensan que el rapto que viene ahora, esa es la segunda resurrección, y es un error. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando se levantó y los demás, por el clamor de su voz, se levantaron, esa es la primera resurrección. Así es, Señor. Amén. Y nosotros aún estamos en la dispensación de esa primera resurrección. Porque en Apocalipsis dice, ¡ay de aquellos que son partícipes de la segunda resurrección! Así es, Señor. Amén.
Nosotros no somos partícipes de esa resurrección porque somos partícipes de la primera resurrección, Amén. la resurrección de los primogénitos. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Porque en la primera resurrección es la resurrección de los primogénitos. Amén. Amén. Los primeros. Así es, Señor. Los primeros. Gloria a Dios. ¿Por qué los primeros? Porque nosotros estuvimos en la mente de Dios Amén. antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Y Señor. nosotros no somos híbridos. Porque Aleluya. luego vino la simiente de la serpiente y ellos no estuvieron en la mente de Dios. Así es, Señor. Amén. Eso quiere decir que ellos no son partícipes de la primera resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque son híbridos. Amén. En cambio nosotros formamos parte del original, los primogénitos. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Amén. ¡Gloria a Padre. Dios! ¡Aleluya! Aleluya. Oh, maravilloso. Rey. Oh, Y cuando Jesucristo estaba en la cruz, la Biblia dice que Él clamó a gran voz y los sepulcros se abrieron. sí, Señor. Los sepulcros se abrieron. Y dicen que cuando Jesús se levantó, ahí recién ellos aparecieron a muchos. Así es, Señor. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Eso quiere decir que allá en Jerusalén había mucha gente joven caminando. Aleluya. Amén. Gloria Había al mucha Señor. gente que nadie conocía quién es este, pero lo vio joven, caminando un joven, Abraham. Oh, ¡Aleluya! Y una persona, ¿pero quién es? ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces a esa pareja de jóvenes? Y ahí estaba caminando Abraham y Sara de la mano. ¡Gloria a Dios! Bendito sea. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Gente joven! Amén. Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! Y aparecieron a muchos. ¡Gloria al nombre del Señor! Por esa razón, cuando iban los caminantes a Emaús, ellos estaban tristes por la muerte de Jesús. Ellos iban caminando tristes por la muerte de Jesús. Pero luego Jesús resucitó y Él se le apareció a ellos. Amén. Y Jesús dijo, ¿por qué están tristes? ¿Por qué? ¿De qué están hablando? Y ellos le dijeron, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe de lo que está sucediendo? ¿Forastero? O sea, no. Ellos dijeron, tú eres el único forastero que no sabe lo que ocurre. ¿Por qué lo trataron de extranjero? Porque en ese tiempo en Jerusalén habían muchos forasteros. Así es, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Habían muchos Aleluya. jóvenes por Sí, ahí, Señor. muchos Amén. forasteros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Oh, sí, Padre. Se levantó David, se levantó Josué. Gloria al nombre del Señor. Se levantaron los santos, muchos de los santos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. El ladrón, que era un creyente que estuvo en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Luego fue la resurrección y unas personas se preguntaban, ¿no ese estuvo crucificado? No, quizás estoy viendo algo extraño. Y ahí apareció. Aquel Gloria a ladrón Dios. que había Gloria a muerto Dios. y había sido Amén, sí, levantado. Señor. Amén. Amén. Porque él estuvo en el paraíso. Sí, Señor. Amén. Y luego Amén. Jesús sacó a todos los que estaban en el paraíso. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso y un hola y un chao. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el profeta dijo en demonología que Jesús destruyó eso. Así es, Señor. Amén. Ya no están en el cautiverio. Pablo dijo que Jesús llevó cautiva a la cautividad. Amén. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Aleluya! Jesús llevó cautivo a los que estaban cautivos. Amén. ¡Aleluya! Señor, gracias. Gloria al nombre del Señor. Y se levantaron todos con un cuerpo nuevo. Amén. Se levantaron todos jóvenes otra vez. Aleluya. ¿Sabe usted que Abraham fue joven 3 veces? Su primera joven, natural. Su segunda vez joven por el milagro que Melquisedec hizo. Y su tercera vez joven al resucitar. Qué Gloria a maravilloso. Dios. 3 Gloria a veces Dios. Abraham fue joven. Gloria a sí, Dios. Señor. Aleluya. Amén. Y todos se levantaron en esos días, todos considerados unos forasteros. Porque no eran vecinos, no eran conocidos.
Gloria Gloria a a Dios. Dios. Así es, Señor. Amén. Recibieron un cuerpo nuevo. Recibieron un nuevo ser, un nuevo cuerpo incorruptible. Así es, Gloria a Señor. Dios. Padre. Mefiboset, un descendiente de Saúl, el cual era inválido. Amén. Pero David tuvo piedad y misericordia de él. Amén. Puedes comer junto a mi mesa, dijo David. Así es, Señor. Amén. Mefiboset, un gran admirador de David. Pero luego en la resurrección, aquel inválido, él salió caminando de la tumba. Amén. No había ningún problema con sus piernas. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, aleluya, Padre. Amén. Gloria a Dios. Grande eres tú, Señor. A Sansón le quitaron los ojos. Así es, Señor. Los filisteos a Sansón le quitaron los ojos. Sí, señora. Pero en el día de la resurrección, Sansón apareció con sus ojos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Miqueas fue asesinado por el hijo de Acab. A Miqueas fue empeñado. Le tiraron algo al cuerpo de lo alto. Todo el cuerpo quebrado. Pero en el día de la resurrección, Miqueas tenía su cuerpo restablecido. Los huesos donde correspondían. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Isaías fue aserrado. Fue partido por la mitad. Así es, Señor. En el día de la resurrección Isaías estaba completo. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Pero en el día de la resurrección, Juan el Bautista estaba con su cabeza. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Juan el Bautista dijo, tengo mi cabeza. Él me ha dado un cuerpo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Y yo puedo ver en la cena de la boda del Cordero a Jesucristo presentándose. Y puedo ver un joven corriendo a abrazarlo. Aleluya. Usted, Sí, hermano, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Señor, Dios le dio un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Corriendo. Sí, corriendo. Un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Grande eres tú, Señor. Oh, alabado sea tu Aleluya. nombre, Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entendamos lo que fue la resurrección. Sí, amén. Cuando fue el día de la muerte de Jesús, hubieron 4 muertes que podemos identificar. Los 2 ladrones, Judas y Jesús. Así es, Amén. Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahí estaba el Salvador Jesús y estaban las 3 clases de creyentes. Amén. Oh, Señor. Dios. Estaba el creyente, el incrédulo y el manufacturado. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo fue la actitud del creyente, de aquel ladrón? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Amén. El creyente. Amén. Amén, Señor. Estaba el incrédulo, el cual pidió una señal. Si tú eres el Hijo de Dios, sal de ahí y ayúdanos. Incrédulo, Señor, amén. pidiendo una señal. Amén. Oh, Señor. Y apartado de ellos estaba también el manufacturado, el cual caminó con Jesús, el cual comió junto a Jesús, el cual compartió la iglesia que Jesús tenía, y aún así él era un diablo. Así es, Señor. Amén. Oh, Señor. 3 clases de creyentes. Amén. Y el maestro, los cuales murieron en aquel día. Oh, mi Dios. Aleluya. De esos 4, uno era el Salvador, Amén. Jesucristo. Amén. Amén, Amén. Señor. Y de esos 4 también uno obtuvo misericordia. Amén. O sea que el creyente es el único que tiene misericordia con Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Aquella persona que siempre anda pidiendo una señal, incrédulo. Amén. Incrédulo. Amén. Incrédulo. Amén. No es parte de la resurrección. Así es, Señor. Amén. Amén. Es verdad, Padre. Aleluya. Mi Cristo. Ellos toman como que el evangelio es un trueque. Señor, si tú me das esto, creeré en ti. Así es, Señor. Es verdad. Eso no tiene parte con Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor, aleluya. El manufacturado, uno que le dice amén a la palabra.
Uno que le dice, amén, sí, yo creo eso. Pero por detrás, él no creía nada. Así es. Él era un traidor. Es un traidor. Oh, Gloria a mi Dios. Cristo, aleluya, Padre. Amén. Y hay muchos traidores que se han subido al púlpito en este tiempo. Así es, Señor, amén. Muchos traidores que se han subido al púlpito en este tiempo. Así es, Señor. ¿Qué están haciendo? Su palabra que sale de su boca está impidiendo que muchos cuerpos que escuchan no sean vivificados, Así es. Amén. Así es, Amén. Señor, no amén. sean cambiados, no sean transformados. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. ¿Por qué razón? Porque este mensaje, con este mensaje inspirado por el Espíritu Santo, este mensaje, uno comiendo el mensaje, luego llega el Espíritu Santo a edificar esa palabra. Así es, Señor. Y si llega una palabra que le sacan a la verdadera palabra, ya ese cuerpo no puede ser vivificado. Así es, El Señor. alma no puede ser vivificada y no puede obtener el cuerpo glorificado. Así es, Señor, Oh, amén. mi Dios, así es, Señor. Si una clase de cuerpo escucha una palabra que le añaden a las escrituras, ya ese cuerpo no puede ser transformado. Así es, Así es, Señor, Señor, amén. amén. Si uno le quita la palabra y otro le añade la palabra y uno come eso, ese cuerpo no puede ser transformado. Amén, así, Señor. Gloria a Dios. Oh, Aleluya. Señor, amén. Aleluya. Amén. Oh, mi Cristo. Entonces, el día en que Jesús murió, cuatro cuerpos, amén, Aleluya. estaban ahí muertos. Pero Jesús, cuando esa teofanía volvió al cuerpo, amén, cuando el Espíritu del Eterno volvió al cuerpo para vivificar el cuerpo, porque ese cuerpo era el cuerpo palabra, amén, Sí, Señor, el amén. cuerpo palabra. Oh, Señor. El hermano Abraham dice que Jesús en el huerto de Getsemaní salió el Espíritu. Así es. ¿Por qué razón el Espíritu Santo salió? ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo era Dios mismo. Así es, Señor, amén. Y el hermano Abraham dice que Dios no puede morir. Amén, Así amén. es, Señor, amén. Entonces, ¿qué fue crucificado? Solamente el cuerpo palabra. Amén. Amén, Amén. Señor, amén. Y el hermano Abraham habló en el mensaje llamado el juicio, que dice que el cuerpo sin el espíritu es muerto. Amén. Así es, Señor. Y el hermano amén. Abraham dice que la palabra sin el espíritu es muerta. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús? En el Getsemaní, el Espíritu Santo salió de él. Aleluya. Y desde ese momento, latigazos comenzaron a caer sobre ese templo. Así es, Señor. Pero ¿qué sucedió luego de ese templo? La palabra que fue crucificada, la palabra fue muerta por nosotros. Pero luego el Espíritu Santo, que fue a derrotar al diablo en su propio terreno, luego ese Espíritu volvió por ese cuerpo. Así es, Señor. Y vivificó la palabra y la palabra se levantó. Amén. Oh, maravilloso. Gloria a Padre. Dios. Sí, Gloria a Dios. Señor. Así es, Aleluya. Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, mi Cristo. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Qué quiero decirles con esto? Es que ese espíritu, esa teofanía, volvió por su propio cuerpo. Así es, Señor. Amén. Amén. Esa teofanía no tuvo amén, nada que ver amén. con el cuerpo de Judas. Así es, Señor. Esa Amén. teofanía no tuvo nada que ver con el cuerpo del incrédulo. Así es, Y Señor. esa teofanía también no tuvo nada que ver con el creyente. Porque el creyente tenía su propio cuerpo. Amén. Sí, Señor. Su propio amén. espíritu, su propio cuerpo teofánico. Así es, Oh, mi Señor. Dios. La teofanía de Jesús fue buscar su propio cuerpo. Así es. Y eso Señor. quiere decir que nuestra teofanía nos buscará a cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios! Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia teofanía. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Oh, mi Cristo. Aleluya, Padre. Amén. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Amén. mi Cristo. Oh, aleluya, Padre. Ahora pongamos atención a la resurrección de Jesucristo. Amén.
Pongamos atención a eso tan especial que ocurrió. Cuando el cuerpo palabra fue vivificado y se levantó, la piedra tuvo que ser removida. Así es. ¿Hay un misterio atrás de esto? Sí. La piedra tuvo que ser removida para que ese cuerpo tuviera que pasar. ¿Qué sucedió? Jesús aún no se había levantado en un cuerpo glorificado. Así es, Señor. Amén. ¿Qué sucedió? Hay un misterio. Así es, Señor. Hay un Amén. misterio. Gloria a Dios. Pongamos atención a esto. María Magdalena estuvo llorando porque pensó que se habían llevado al cuerpo de Jesús. Ella miró la tumba y dijo: ¿qué habrán hecho con mi Señor que no está aquí? Ella pensó que quizás unos maleantes se llevaron el cuerpo para corromperlo y desaparecerlo. Amén. En San Juan 20:15, luego Jesús se le aparece a María Magdalena, pero los ojos de ella estaban velados. Así es, Señor. Y Jesús dijo: mujer, le dijo mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le dijo mujer. Así es. Y María Magdalena piensa que Jesús era un hortelano. Oh, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es un hortelano? Ella pensó que Jesús era un jardinero. Oh, Dios. No reconoció al maestro. Él pensó que era un jardinero. Y ella le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, el cuerpo, dime dónde está y yo lo llevaré. Amén. Amén. Pero luego el hortelano que ella pensó que era, dijo: María. Ya dijo: Maestro. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué razón? Porque fue el pastor diciendo el nombre a esa oveja. Amén. Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Aleluya, Padre. Jesús no dijo María. Él dice en la Biblia que fue un grito: ¡María! Aleluya. Y en ese momento se le abrieron los ojos. Amén. Y dijo: ¡Jesucristo Amén. resucitó! Amén. ¡Ey! Amén. ¡Maestro! Oh, sí, Señor. Amén, Señor. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Hay un misterio. Porque ella vio a Jesús como un hortelano, como un jardinero. ¿Qué era? ¿Era Jesús vestido de jardinero? Adán era un jardinero. Así es, Señor. Amén. Adán estaba en el Edén como jardinero. Y María Magdalena vio a un jardinero. Amén. ¿Qué nos quiere decir? Que el segundo Adán, Jesucristo, es Adán restaurado. Gloria a ¿Qué Dios. quiere decir? Adán perdió el Espíritu Santo en el Edén. Así es, ¿Qué Señor. pasa ahora? Un jardinero nos retorna el Espíritu Santo. ¡Ey! Dios, ¡Gloria a gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un jardinero Amén. perdió el Espíritu de Dios. Amén. Sí, Señor. Ahora Amén. un jardinero nos Gloria. devuelve el Espíritu Amén. Santo. Amén, Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Oh, Señor. Y el pastor llama a sus ovejas por nombre. Amén. Él no olvida ninguna. Y cuando sea el momento del rapto, Él llamará a cada uno de nosotros por nuestro nombre. ¡Ey! Maestro, y nuestro cuerpo será glorificado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Aleluya. ¿Por qué digo que el cuerpo del Señor aún no había sido glorificado? Porque María, al ver a Jesucristo, ella iba a tocar sus pies, maestro. Y él dijo: no me toques, Así es, Señor. Amén. no me toques, Amén. porque aún no he subido a mi Padre. Amén. Oh, Así sí, es, Señor. Él, Amén. a Jesús le faltaba ser glorificado. Amén. Así es, Le faltaba ir a donde estaba el Padre y decir: yo vencí a la muerte. Y luego la situación que sale cuando Jesús fue al cielo, esa situación nos refleja en la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 5. Cuando dice que el león de la tribu de Judá ha vencido y Juan se da vuelta y dice: yo veo un cordero como inmolado. Amén, Señor. Amén. Amén. Pero ese cordero como inmolado fue ante el trono y tomó el libro que estaba en la mano derecha de que estaba sentado en
Jesucristo siendo glorificado. Amén. Y cuando Jesucristo luego fue a donde el Padre, Él regresó y ahora sí podía decir para el incrédulo Tomás, Tomás, toca mis manos, mira mis pies, tócame Tomás, tócame. Amén, Señor, aleluya. Ahí ya no impidió que lo tocaran, ahora Él dijo, tócame, es necesario que me toques para que tú creas. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Y si nosotros recibimos el toque de Jesucristo, si recibimos tan solo el toque de Jesucristo, jamás seremos un incrédulo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque cuando Jesucristo me toca con ese cuerpo glorificado, tu alma es vivificada. ¡Gloria a Dios! Aleluya, amén. Oh, Jesús. Aleluya. Santo eres. Sí. Entonces, cuando el cuerpo de Jesús aún no había sido glorificado, Amén. esa piedra que le interrumpía el paso, esa piedra tuvo que ser removida. Así es, Aleluya, Señor. sí, Amén. Señor. Amén. Porque Jesús aún no era glorificado, aún Jesús no tenía todo ese poder. Luego Jesús dijo, toda potestad me pertenece. Amén. Tenía toda la autoridad. ¿Por Amén. qué? Gloria a Porque Dios. tenía el libro en su mano. Amén. Ahora tengo toda la autoridad. Amén. Oh, mi Cristo, Gloria a Dios. aleluya, Padre. Gracias, Señor. Cuando Jesús todavía no había sido glorificado, tuvo que retirar la piedra. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea, Señor. Y noten, en lo que dice en Lucas 24, 36 al 39, dice que Jesús apareció en medio de ellos. Así es, Señor. Ellos Amén. estaban hablando, pónganse en un círculo, tal como estamos ahora, estaban rodeados. Y luego Jesús apareció en medio de ellos. Gloria a Dios. Y ellos temieron. Y la Biblia dice que ellos temieron porque pensaron que vieron un espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús apareció de repente. Aleluya. Así es, Señor. Jesús Amén. no apareció caminando, permiso, hola. No. Jesús apareció instantáneamente. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hay un Amén. misterio. Hay un Amén. misterio detrás de Amén. esto. Amén. Gloria al Amén. nombre del Señor. Así es, Los Señor. discípulos Amén. temieron porque pensaron que vieron un espíritu. Pero Jesús dijo, no teman, porque teméis que soy carne y hueso. Y un espíritu no tiene carne y hueso. Así es, Señor, aleluya, Padre, amén. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. ¿Qué nos estaba diciendo esto? Que carne y hueso apareció al instante. Amén. Carne y hueso apareció de repente, Así es, en Señor. un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Lo que asustó a los discípulos fue que Jesús apareciera en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén. Por eso ellos pensaron que era un fantasma, era un espíritu. Amén. Pero Jesús le estaba enseñando lo que era la resurrección. Jesús en su ministerio jamás le enseñó la clase del cuerpo con la cual él iba a resucitar. Pero ahora él se estaba manifestando cómo sería el cuerpo glorificado. Así es, Señor. Amén. Dios, aleluya. Gloria al nombre del Gracias, Señor. Ahora, esa misma situación, pero ahora visto desde el punto de vista de otro evangelio. En San Juan 20:19, la Biblia dice que los discípulos están reunidos y también señala que las puertas estaban cerradas. Así es, Señor. Amén. Dice que las puertas estaban cerradas, pero aún así Jesús apareció en medio de ellos. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Qué nos quiere decir eso? De que Jesús atravesó una puerta. Amén. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Jesús atravesó una pared Amén. Amén. Así es, Señor. y apareció en medio de ellos. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, mi Dios. Así es, Señor. Gloria a Dios. Jesús apareció con las puertas cerradas. Nadie golpeó la puerta. Él apareció. Amén. 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 ¿Cómo se explica esto? Es porque Jesucristo, siendo glorificado, está en un cuerpo eterno, Amén. mayor a la velocidad de la luz. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Señor, Está en amén. un cuerpo eterno mayor a la velocidad de la luz. Gloria a Dios. Señor. El profeta lo dice. El profeta lo dice en 1961 en el mensaje El verdadero sello de la Pascua. Él dice, Einstein está citando a uno de los científicos más grandes. Y el profeta dice, Einstein lo probó. Probó por ciencia que si dos objetos se aproximan uno al otro, por ejemplo, dos carros viniendo por la carretera, y si ellos vienen lo suficientemente veloces, ahora, realmente tienen que venir a velocidades vertiginosas, como a billones de millas por segundo. Ellos al encontrarse, podrían atravesarse el uno con el otro sin haber ninguna perturbación. Oh, gloria a Dios. La velocidad permitiría esto, de atravesarse el uno con el otro sin producirse ninguna perturbación. Oh, gloria a Dios. Más adelante el profeta sigue hablando y dice que él vio un telescopio y ese telescopio estaba a años y años luz. Así es, Señor. El profeta dice, pero los cielos están a billones y billones y billones de años luz. ¿Cómo podríamos llegar allá? ¿Cómo podríamos llegar allá? El viaje es tan veloz que sería como el de una mente, aún más rápido. Luego dice, Jesús, después que fue resucitado, pasó a través de las paredes, Amén, sí, Señor. a través de las puertas, y se sentó en la mesa con ellos y comió pescado y panal de abeja. ¡Aleluya! ¡Velocidad! Amén, Señor. Aleluya. Eso lo hizo el profeta. Oh, Señor, amén. Así vivió. Aquí el profeta estaba citando lo que dijo Albert Einstein por su postulado de la ley de la relatividad. Así es, Señor. Amén. Que es la ley de la relatividad. El profeta habló de Einstein, uno de los científicos más grandes, Aleluya. y Albert Einstein habló de la ley de la relatividad. Amén, Señor, amén. ¿Ven? Dese cuenta, Jesús atravesó la pared. En el ejemplo que dio el profeta, dice que dos carros debían tener la velocidad de la luz. Dos carros. Amén. Así es. Dos carros deberían tener la velocidad de la luz y atravesarse y no habría ningún choque, ninguna perturbación. Un carro a la velocidad de la luz no es suficiente. Así es, Señor. Un carro a la velocidad de la luz y el otro está quieto, perturbación, choque. Amén. Amén. Se necesita de dos carros Gloria a Dios. a la velocidad de la luz. Amén. Así es, Señor. Pero Jesucristo atravesó la pared y la pared estaba intacta. Amén. Sí, Señor. La pared estaba sin movimiento. Una pared no se mueve por sí misma. Así es, Señor. Amén. Jesús atravesó la pared y la pared estaba estática, con las leyes de la estática. Pero Jesús en dinámica pudo atravesar esa pared. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Qué sucedió? La ley de la relatividad. ¿Qué es la ley de la relatividad? Se lo dictaré. Es una fórmula. Dice que la energía es igual o equivalente a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Dos carros son masa. Ambos carros van a la velocidad de la luz y se juntan. Eso quiere decir que dos cuerpos se juntan. Esa masa se junta multiplicada a esa velocidad de la luz que ambos carros tienen. Así es, Señor. Entonces, o sea, que esa masa debe tener una velocidad de la luz al cuadrado. Amén. Y Jesucristo estaba compuesto de carne y huesos. O sea, Jesucristo era masa en esa carne y huesos.
Así es, Señor, amén. Pero en el cuerpo de Jesucristo, en ese cuerpo glorificado, Gloria a en Dios. ese cuerpo glorificado, Amén, tenía amén. una velocidad de la luz de 2 carros a la velocidad de la luz. ¡Gloria a Dios! Gloria a Amén, Dios. amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué razón? Para que Jesús no chocara con la pared, en el cuerpo glorificado de Jesús debía haber la velocidad de la luz de un carro y la velocidad de la luz de otro carro. Así es, Señor, amén. Eso quiere decir que Jesús, cuando la pared se interpuso, Jesús aumentó su velocidad de la luz al cuadrado. Gloria a Dios. Y Él atravesó la pared. Amén, sí, Señor. Y los discípulos no pudieron verle, pero apareció en medio de ellos. Amén. Amén, Gloria a Señor. Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a tu palabra, Padre. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, no temáis, no soy espíritu. No soy espíritu porque estoy compuesto de carne y huesos, o sea, estaba compuesto de masa. Amén. Pero era una masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Así es, Señor, amén. Gloria ¿Cómo a es Dios. eso? ¿Cómo es Gloria a eso? Dios. La velocidad de la luz es eternidad. Así Amén. es, Señor, La amén. velocidad de la luz es eternidad porque la Biblia dice Dios es luz y Dios es eterno. Amén. Eso quiere decir que a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Así es, Señor, amén. El tiempo se detiene. Cuando estemos en eternidad, estaremos contemplando una flor, estaremos contemplando un río y pasarán billones y billones de años y pensaremos que es un segundo. Oh, Señor, ¿Por qué? Porque a la velocidad de la luz, en eternidad, el tiempo se detiene. Amén. glorioso, Señor. Gloria a amén. Dios. Sí, Amén. Señor, amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya, Padre. Entonces, ¿cómo llegaremos al cielo? ¿Cómo es que nosotros llegamos al cielo? El profeta dice, si nosotros para ir al tercer cielo debemos superar el primer cielo que uno ve y tenemos que superar el segundo cielo, que son galaxias y galaxias. Amén. Galaxias y galaxias están a billones y billones y billones de años luz. El profeta dice, ¿cómo llegaremos allá? Con un cuerpo glorificado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Amén. Sí, Padre. Oh, maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo sucederá esto? La ley de la relatividad. Energía, para transformar energía. ¿Qué sucede? Hay que tener la masa multiplicada por la velocidad de la luz 2 veces. ¿Amén? Eso quiere decir que cuando nuestro cuerpo sea glorificado, estaremos compuestos de carne y hueso, lo cual es masa, Amén. pero también estaremos compuestos de 2 veces la eternidad. ¿Por qué razón? Amén. Porque tenemos un alma que es eterna y una Amén. teofanía que es eterna. ¡Aleluya! Sí, Señor. Amén. ¿Cómo está compuesto el cuerpo glorificado de carne y huesos? Y también un alma y una teofanía. Y con ese cuerpo glorificado estaremos en la tierra y en un abrir y cerrar de ojos las calles de oro, el mar de cristal. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. Aleluya. Somos masa, carne y huesos, y el cuerpo glorificado, el alma y la teofanía se unen y podemos llegar así al tercer cielo. Gloria a Dios. Mi Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Yo creo, Señor eterno. Aleluya. Amén. Eso pasará, Señor. Aleluya. Es algo que el ojo humano, es algo que el ojo humano no puede ver, no puede divisar. Está a otra velocidad, está en otra dimensión. Pertenece. Nosotros tenemos esa clase de cuerpo, la clase de cuerpo que Jesús atravesó la pared. Gloria a Dios. Aleluya. Con esto voy a terminar. Los discípulos que estaban en Emaús se encontraron con Jesús, sus ojos estaban velados. Ellos estaban incrédulos de la resurrección de Jesucristo.
Y Jesucristo luego dice, oh insensatos y tardos de corazón. Tardos. Estaban lentos en la revelación. Estaban en una dispensación de eternidad. Pero ellos estaban tardos en la revelación. Jesús dijo insensatos y tardos de corazón para entender Señor, lo que amén. dijeron los profetas. Amén. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que hablaron los profetas, vino de eternidad. Dios habló a través de ellos. Sí, Señor, amén. Tardos, lentos, para captar lo que los profetas dijeron. Así es, Señor, amén. Amén, Señor, amén. Jesucristo le está incentivando a acelerar la velocidad, porque adquirirán un cuerpo, el cual será mayor a la velocidad de la luz. Amén. Amén, Gloria a Señor, Dios. Así es, Señor, aleluya. amén. Y luego, cuando estaban aquellos dos discípulos de Maús, le dijeron, pasa con nosotros, por favor. Y iban a ponerse a comer. Y Jesús empezó a partir el pan. Y cuando partió el pan, sus llagas lo empezaron a divisar los demás, los dos. Y empezaron a ver las llagas. Y sus ojos, dice la Biblia, de sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Pero dice la Biblia que Jesús los vio y desapareció de sus vistas. Así es, Señor, amén. Amén. Dense cuenta de algo. La Biblia dice que Jesús desapareció de sus vistas, Amén. pero que no desapareció del cuarto. Así es, Señor, amén. Amén. Desapareció solo de su mirada humana. Amén. Así es, Señor. Porque Jesús, Él los vio que los reconocieron y Él luego cambió de velocidad a una velocidad mayor de la luz y ellos dijeron, ha desaparecido, pero Jesús no había salido del cuarto aún. Amén, mi Dios. Gloria a Dios. Cuando sea el rapto, nosotros desapareceremos de este mundo. Amén. Nosotros desapareceremos de este mundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado no puede soportar esta tierra contaminada y nos llevará a eternidad, donde está el santo de los santos.